Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes a una nueva entrega de Teledebate, donde como siempre vamos a estar con ustedes por la próxima hora. Hoy compartiendo pues el espacio en su totalidad por un invitado muy especial que vamos a presentar de inmediato. Pero la frase de este día dice así: el odio es la cólera de los débiles. Esto lo dijo Alphonse Daudet, el famoso escritor francés. Bien, pues hoy nos complacemos en Teledebate, como señalé anteriormente, de tener un huésped muy especial. Se trata de su excelencia, el señor embajador del Reino Unido en nuestro país, señor Steven Fisher. Encantado, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, don Mario. Me alegro de tenerlo de regreso en el país, porque usted salió hace poco. Sí. Y de regreso en Teledebate, porque usted hacía mucho tiempo que había venido aquí y no había hecho el honor de volver de nuevo. Sí, es mi segundo o tercera vez. Sí. Bien. Bueno, pues durante los últimos años, las relaciones entre la República Dominicana y el Reino Unido se han ido estrechando cada vez más en todos los sentidos, en el orden diplomático, en el aspecto comercial, Sí. Y naturalmente pues en las relaciones de amistad. Y yo diría que uno de los ejes responsables de ese mayor acercamiento ha sido precisamente el embajador Fisher, por la labor que ha venido realizando aquí durante todo este tiempo. Ya usted lleva aquí algunos años, ¿verdad? Sí, 4 años y varios meses. Sí. Bien. ¿Cómo se siente acá? Muy bien. ¿Lo han muy tratado bien? Sí, muy bien, muy cálido. El pueblo dominicano me trató muy bien, gracias. Bien. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, es decir, de cómo las relaciones se han ido estrechando cada vez más. Pero bueno, usted estuvo hace poco en su país, Sí. en una reunión que periódicamente celebran los embajadores, ¿verdad? Sí. Del Reino Unido. Eso abarca los embajadores en todos los destinos diplomáticos. Sí, todos nosotros, embajadores de todas partes del mundo, nos reunimos una vez por año para conversar sobre la diplomacia británica en términos generales. También hubo reuniones regionales enfocadas sobre varias partes del mundo, incluso América Latina, incluso el Caribe. Entonces yo participé en todo para asegurar que los intereses dominico-británicos fueron bien representados en esas conversaciones. Correcto. Entonces pasan revista y además intercambian experiencia en ese sentido, ¿no? Me imagino. Sí, exactamente. Cada país tiene sus diferencias y Correcto. Los intereses que tenemos aquí son realmente individualmente relevantes a la República Dominicana. Sin embargo, hay cosas en común. Por ejemplo, si uno habla de la seguridad en el Caribe, hay que tratarlo como un tema regional. La lucha contra el narcotráfico nos involucra acá, pero en equipo, trabajando en equipo con autoridades dominicanas y también con los demás países de la región. Entonces se retroalimentan ustedes, ¿no? Sí. Tienen una visión general después. Cada uno de ustedes pues va sacando una visión general de cómo da la diplomacia británica en el mundo entero. Exactamente. Sí. Me parece eso importante. Ojalá aquí aprendamos, ¿no? Y también, si puedo añadir algo, Claro. podemos robar buenas ideas de los demás. Por ejemplo, en Ecuador, desde los últimos 4 o 5 años, han celebrado unas ferias educativas. Y hace 2 años decidimos acá, en la Embajada Británica, seguir este ejemplo y enfocarnos un poco sobre la relación bilateral en el campo de educación. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero en distintas ocasiones empresarios británicos han estado de visita en el país. Sí. Y con la finalidad de establecer nexos aquí con empresarios dominicanos y entonces ampliar, entrar en negociaciones de mutuo interés, de mutuo conveniencia, pero también empresarios dominicanos han estado de visita en su país con la misma finalidad.
¿Esos intercambios han sido provechosos, han arrojado resultados ya positivos, concretos? Sí, y al principio, don Mario, usted generosamente dijo que yo he hecho un trabajo muy importante en la mejora de la relación, pero yo creo que más importante que cualquier embajador es la parte que juega el sector privado. Entonces, para contestar su pregunta, sí hay un flujo continuo de negociantes, empresarios que llegan acá buscando oportunidades para hacer comercio y también un flujo al revés hacia nuestro país. Y nosotros, como representantes realmente del Estado, del gobierno, no sabemos todo. No es necesario para salir de Inglaterra pedir permiso del gobierno. Entonces hay gente que llegan acá a hacer su comercio sin tocar nuestra puerta, pero también hay un flujo que entra en mi oficina, que me pide consejo, contactos, con quién debería hablar de cualquier proyecto que tienen en mente. Correcto. Entonces nosotros ayudamos dirigiéndolo en un rumbo positivo. Correcto, les facilitan la información. Exactamente. En ese sentido. Y contactos. Sí, es lógico, además esa es la labor que le corresponde precisamente a una embajada, ¿no? Sí. ¿Sí? Promover en ese sentido por los negocios de su país con el país en que está representado. Ahora, dentro del marco de esas relaciones, también se han incrementado las ayudas y aportes de su gobierno al pueblo dominicano, ¿no? Y tenemos entendido que el mayor énfasis se ha hecho en el área educativa. Usted estaba hablando hace un momento de esas ferias educativas que la habían tomado como de modelo de Ecuador y la habían trasplantado al medio nuestro hace un par de años. ¿En qué consisten esas ferias? ¿Cómo se desarrollan? ¿Dónde se han desenvuelto? ¿Dónde se han celebrado? ¿Y qué resultados han tenido? Bueno, específicamente celebramos una feria educativa en marzo de este año. ¿Por qué lo hicimos? Lo hicimos porque nosotros tenemos un sector educativo muy que tiene ganas de recibir estudiantes de otras partes del mundo y nos dimos cuenta de que dentro de los cientos de miles de estudiantes al nivel de maestría del extranjero en nuestro país había muy poco de América Latina y específicamente de este país. Entonces, conjuntamente nos dimos cuenta que el gobierno actual del presidente Medina y con su Ministerio de Educación Superior están dando un gran enfoque sobre educación en el exterior. Están proveyendo becas a miles de estudiantes dominicanos para seguir su educación en otros países. Entonces, los dos elementos conjuntos nos hizo pensar en promover educación en nuestro país. Invitamos a un grupo pequeño de 6 universidades británicas. Acudieron acá, celebraron su fiesta educativa y después de reuniones con la ministra de Educación Superior, todos los 6 firmaron acuerdos y estamos ahora en el proceso de recibir las solicitudes de maestría, de estudiar maestría en nuestro país. Hasta ahora, más de 100 dominicanos, resulta de esta feria educativa, han solicitado un cupo en una universidad británica. Ojalá que todos salgan exitosos, o la gran mayoría, realísticamente. Y eso va a ayudar muchísimo a la relación entre los países, porque imagínense, en años recientes muy pocos dominicanos han estudiado en nuestro país. Y si este año más de 100 van a estudiar, eso forma un enlace permanente entre los dos países. O sea, van a ir a estudiar en distintas universidades británicas. En las 6 universidades que participaron en la feria educativa. Incluso Universidad de Londres, de Edimburgo, de Wolverhampton, Newcastle, Portsmouth y Middlesex. ¿Son para distintas profesiones?
Sí, principalmente en las profesiones que le interesan más al gobierno dominicano. Correcto. Ingeniería, las ciencias, gestión de empresas, matemática. Sí, mire, eso es muy importante. Precisamente esta semana estaba leyendo un artículo del doctor Leonel Fernández, donde señala la importancia precisamente de la tecnología para promover el desarrollo, el avance del progreso de los países y de la investigación. Sí. Y entonces, lamentablemente, él señalaba en ese artículo que nosotros estamos en un ranking muy bajo. Apenas estamos inmediatamente después de Haití, en el número 17, es decir, en un muestreo que hicieron entre distintos países de Latinoamérica, o sea que estamos casi, por así decirlo, en el pie de imprenta, ¿no? El único país que está por debajo nuestro es Haití, y todo el mundo sabe que las condiciones especiales en que se desenvuelve el territorio vecino, sobre todo después de la tragedia que tuvo del terremoto que prácticamente destruyó la capital, la ciudad de Puerto Príncipe. Sí. Entonces, o sea que eso es una contribución muy importante. Precisamente en días recientes usted y yo coincidimos en una actividad relacionada con la industria, la nueva industria del cine, Sí. que aquí está ahora cobrando un gran impulso. Por un lado, por una legislación en ese sentido de incentivos que estableció el gobierno dominicano, o sea que aprobó el Congreso, y por otro lado, por la edificación aquí de unos modernísimos estudios, precisamente de una empresa británica que creo que es la más importante en ese sentido en el área de las filmaciones, Sí. que es la Pinewood. Pinewood, sí. Que hizo aquí una alianza con otra capital dominicana, Indómina, Sí. y entonces tiene unos estudios que yo he estado allí varias veces y creo que usted también, Sí. que realmente son impresionantes. Muy impresionante, sí. Y que deben darle un gran impulso a la industria del cine aquí, sobre todo, y convertir sobre todo a la República Dominicana en un destino para la cinematografía mundial. Sí, sí. Con un valor que eso tiene agregado extraordinario desde el punto de vista turístico, de la imagen del país y además desde el punto de vista efectivo es decir, de los empleos que va a crear, Sí. empleos de mucha calidad. Y precisamente en ese encuentro en que coincidimos usted y yo, tengo entendido que ustedes habían ofrecido algún tipo de beca o facilidad para que personal que va a trabajar en la industria del cine vaya a especializarse a Gran Bretaña, Sí. al Reino Unido. Exactamente. Ya lo he dicho realmente, pero lo asociamos con Indómina y con Pinewood para que varios cineastas profesionales dominicanos puedan pasar un tiempo trabajando en películas en Pinewood, en el mismo Pinewood que estás cerca de Londres, en nuestro país. Es el estudio de filmación quizás más famoso del mundo, incluso los de Hollywood, Sí. porque allá han rodeado todas las películas de Harry Potter, de James Bond, bueno, muchos, yo Claro. podría mencionar muchos más. Y esos dominicanos, cineastas dominicanos, van a tener la oportunidad de aprender su profesión en un ambiente muy, muy desarrollado y profesional. Y traer sus experticia acá para el desarrollo de la industria acá. Con su permiso, vamos a hacer una pausa y regresamos. Gracias. Bueno, tengo entendido que hay un proyecto presentado por el secretario de Relaciones Exteriores de su país y también una muy destacada artista, Sí, Angelina Jolie. Angelina Jolie. Sí. Pero que Angelina Jolie entonces aquí en este proyecto no está participando como artista en sí, sino como enviada especial Sí. de la Agencia de Refugiados de la ONU. Perfecto, sí. Bien. Eso es. El proyecto va encaminado a prevenir la violencia contra la mujer. Sí.
En contexto de guerra, en conflicto, digamos. Sí, correcto. Bueno, pero en cierta medida, por así decirlo, todo lo que me representa en este caso prevenir la violencia contra la mujer, aquí tiene mucha resonancia, Sí. porque en definitiva que hay una especie de guerra entre Sí, se puede considerarlo así. todavía hay muchos hombres que lamentablemente tienen una muy torcida cultura del machismo, lo que llaman el machismo, y entonces se producen lamentablemente una gran cantidad de actos de violencia doméstica, violencia contra la mujer, desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista moral también. Y están los feminicidios, que todavía tenemos una alta tasa en ese sentido. Sí. Ahora, ¿qué acogida ha tenido ese proyecto? Sí. Bueno, usted lo analiza perfectamente bien, don Mario, porque realmente en momentos de paz la violación es un delito. Correcto. Que hay que castigarlo. Y todo el mundo lo acepta así y las autoridades tienen que hacerlo. Pero en momentos de guerra y de conflicto hay un nivel mucho más alto de impunidad. Porque falta de orden, falta de controles, y durante toda la historia del ser humano, de la raza humana, hemos visto que durante periodos de guerra y de pérdida de control, la incidencia de violaciones de mujeres y violencia sexual, normalmente contra mujeres, pero no siempre, se ha levantado muchísimo. El canciller nuestro, William Hague, decidió hace un par de años enfrentar este problema. Su decisión fue tomada realmente por su experiencia en África y también la experiencia que hemos tenido en Europa, en los Balcanes, específicamente en Bosnia, donde la violación y la violencia sexual fue usado como una arma de guerra. Y aunque mucha gente decía que no, es un problema imposible a resolver, siempre va a ser así, déjalo así, él decidió que no va a aceptar eso. Y conjunto con Angelina Jolie, como mencionó, en su capacidad de enviada especial del ACNUR, decidieron montar una campaña. Ha sido una campaña de un buen par de años, pero resulta que en Londres la semana pasada celebraron una gran conferencia internacional. Más de 100 países tomaron parte, incluso la República Dominicana, representado por su embajador allá, y muchos ONG en eventos fuera de la cumbre, pero asociados con la cumbre. ¿Y qué fue el propósito de la cumbre? La cumbre fue básicamente, tuvo varios objetivos. Uno fue levantar el conocimiento del problema. Otro fue construir una alianza internacional contra la impunidad. En tercer lugar, acordaron lo que llaman un protocolo para la investigación de ejemplos y de este problema cuando ocurre. Porque en muchos casos el problema es que ha sido imposible investigar por falta de información, falta de testigos. Y lo que queremos y por lo que estamos trabajando es crear un protocolo, un reglamento realmente internacional que nos ayudaría a tomar nota de los problemas cuando ocurre y dar seguimiento a la persecución de estos delitos después, una vez el contexto de la guerra se cambió. Entonces ha sido un gran éxito, pero hay mucho trabajo enfrente también. Bueno, su país en ese sentido tiene un historial muy rico, porque yo recuerdo que precisamente fue Inglaterra, entonces creo que se llamaba así, la que presionó para abolir la esclavitud. Sí. Eso es el comercio de los esclavos. Sí. Y después está también la actuación de esta, que se convirtió muy famosa enfermera, Florence Nightingale, que ayudó también
en este caso, por así decir, a que se establecieran normas en ese sentido de compasivas, ¿no? Con los heridos o en combate, aunque fueran del bando contrario, etcétera. Exactamente. No, pero es una buena cosa que mencionó la esclavitud. En primer lugar, hay que reconocer que el Reino Unido también había aprovechado de la esclavitud, pero por lo menos se decidió a luchar contra la esclavitud una vez la conciencia del británico cambió en contra de eso. ¿Tomó iniciativa en ese sentido? Sí, fue la iniciativa de varias personas al finales del siglo XVIII, realmente. Incluso un señor que se llama Wilberforce, William Wilberforce, fue uno de los pioneros antiesclavistas y es un héroe del mismo canciller británico William Hague, quien escribió su biografía de Wilberforce y su campaña anti-esclavitud. Y Hague dice que en su época todo el mundo decía a Wilberforce que es imposible vivir sin la esclavitud, es imposible abolirlo. Y Wilberforce no lo aceptó. Y exactamente como Hague ahora no acepta que es imposible abolir la violencia sexual en guerra. Entonces, sí, buen ejemplo. Vamos a hacer una pausa con su permiso y regresamos, ¿no? Sí, gracias. Bien, hoy estamos conversando en Teledebate con su excelencia, el embajador del Reino Unido en nuestro país, señor Steven Fisher. Fuera de cámara habíamos conversado, usted me había mencionado el hecho de que su gobierno proyecta establecer aquí una oficina de enlace con la Policía Nacional aquí con la finalidad de brindarle en ese sentido asesoramiento, etcétera, ¿no? Sí. ¿Cómo funcionaría eso, güey? Sí, es correcto. Eso será en los próximos días. Vamos a abrir nuestra oficina de enlace policial. Habrá una policía británica permanentemente acá y su trabajo será realmente en dos partes. Una parte será ayudarle a las autoridades policiales dominicanas en las reformas o en proyectos que quieren hacer con la ayuda británica. Estamos hablando de la DNCD, de la Policía Nacional, y quizás también con la Procuraduría General. Correcto. Pero mayormente, eso es parte de su trabajo, pero su parte más amplia, yo diría 90% del trabajo de la nueva oficina será colaboración operacional, es decir, en casos vivos. Correcto. Que en un sentido u otro vinculan nuestro país o nuestro continente con la República Dominicana. Y la gran mayoría tratará de la droga. ¿Es un enlace con la policía metropolitana o con Scotland Yard? Es con lo que llamamos the National Crime Agency. Es como nuestro FBI. Es una agencia relativamente nueva que tenemos que realmente se enfoca sobre delincuencia organizada internacional, seria. Entonces, por eso sus agentes se encuentran en el exterior. También hay muchos en Reino Unido, pero tienen ramificaciones donde hay la posibilidad de colaborar bien con las autoridades nacionales para enfrentar el delito organizado internacional. Entonces usted me dijo que se van a focalizar básicamente en el tema de las drogas, de combatir las drogas. Sí. El tráfico de drogas. Mayormente, sí. Hay otros también, otro tipo de delincuencia que nos afecta, pero principalmente será el tráfico de drogas. Porque, lástimamente, este país es
es un puente. parte de un puente entre Era un puente, América ya del ahora Sur no, y Europa. Sí. y ahora no solo es puente, ahora lugar de destino también, porque lamentablemente gran parte de la droga se ha ido quedando aquí. Sí, Hace sí, muchos años era prácticamente un corredor, sí. pero tengo entendido que después que los narcotraficantes decidieron entonces pagar el peaje que le llaman, Sí. en vez de pagarlo en efectivo, pagarlo en mercancía, o sea, en droga, Sí. lamentablemente pues se ha ido también aquí introduciendo ya la droga como un mercado de Sí. consumo bastante amplio, lamentable, y sobre todo en los Lamentablemente, barrios, sí. en las comunidades, y prácticamente no queda una comunidad en el país donde no haya punto de droga, ¿no? Es un problema gravísimo. Sí. Para mí es uno de los problemas más graves que tiene la República Dominicana, Sí. porque tengo entendido que por las estadísticas de distintos países se ha establecido que alrededor del 75-80% de los delitos que se cometen están asociados en una medida Sí. con la cuestión de la droga, el tráfico o el consumo. ¿no? Sí, tenemos la misma experiencia en nuestro Ustedes país, lástimamente. Pero tenemos una buena cooperación con la DNCD durante varios años y con la Policía Nacional también. Y es por eso que vamos a montar nuestra oficina acá permanentemente, porque durante recientes años hemos trabajado con la policía y la DNCD, pero a distancia, con un enlace Claro. con su base en Jamaica. Ahora vamos a básicamente establecernos acá. Acá, Sí. está bien. Entonces, en Jamaica también hay un problema de Sí, droga muy grave. bueno, ¿no? lo mantenemos en Jamaica también con otra gente, pero y en otras Bueno, partes de la región. En Jamaica hay mucha incidencia de cultura británica. ¿no? Sí, bueno, por razones históricas. Claro. Y bueno, es por razones históricas y muy interesantes, porque fracasaron los ingleses a capturar Hispaniola en 1655 y fracasaron acá y fueron a Jamaica. Y el gran historiador dominicano Bernardo Vega escribió recientemente un gran libro sobre eso. Él es un gran historiador. Sí. Vamos a hacer una pausa con su permiso y regresamos. Gracias. Bien, estamos en los minutos finales de esta interesante entrevista con el excelentísimo señor embajador del Reino Unido en nuestro país, Steven Fisher. Hay un tema que es fundamentalmente nacional, pero que tiene tenido connotaciones internacionales, que es el proceso de naturalización, primero de regularización y naturalización, porque son dos aspectos. La regularización es para los extranjeros, que no son solo haitianos, hay de 119 Sí. nacionalidades diferentes representadas en el país, pero para los extranjeros que han estado residiendo en el país sin haber legalizado su condición. Entonces ese es el proceso de regularización. La naturalización ya es el otro proceso, Sí. es para aquellas personas que demuestren que nacieron en el país, que tienen arraigo en el país, y que entonces van a acceder a la nacionalidad dominicana. El proceso que estamos ahora es la regularización. Sí. ¿Qué le parece a usted ahora desde un punto de vista neutral, en Sí. ese sentido? Porque había mucha pasión en este Exactamente. debate. ¿Cómo va manejándose la situación? Bueno, exactamente como dijo don Mario, como una persona neutral, que no realmente no soy dominicano, no es mi asunto, no es correcto que yo tuviera opiniones fuertes un lado u otro. Pero yo observo por medios de comunicación, por conversaciones que he tenido la oportunidad de tener con autoridades adecuadas en el tema, que después de un periodo de gran polémico, realmente, Correcto. mediático especialmente, parece que ha salido un camino recto y transparente, con base legal, para tratar el tema, para resolver el problema histórico que ha
surgido durante décadas y décadas. Entonces yo, leyendo los comentarios de personas que saben mucho mejor que yo el tema y hablando con gente con más experiencia que yo en el tema, yo pienso que uno podría decir que ha arrancado bien el proceso de regularización. Sí. Aunque todavía hay problemas, principalmente problemas de documentación. Sí. Si una persona no tiene la documentación, es muy difícil registrar o regularizarlo. Correcto. Sí, bueno, precisamente el presidente Danilo Medina hizo una declaración en ese sentido, Sí. pidiéndole al gobierno de Haití su cooperación, porque lógicamente es un problema que le atañe a ambos gobiernos y que por consiguiente yo diría que los ata en el compromiso de contribuir en la mayor medida posible a que ese proceso culmine de manera exitosa, que es lo que todos deseamos en definitiva. Sí. Bien, en los 2 minutos finales que nos quedan, usted que estuvo en el Reino Unido, ¿cómo está la situación en su país? Bueno, siempre puede ser mejor, pero no, principalmente bien. Estamos un poquito preocupados por la Copa Mundial porque perdimos nuestro primer partido contra Italia, pero siempre perdemos el primer partido. Sí, es normal. se de calentamiento. Sí, es un partido de práctica. Claro, van al mañana equipo. vamos contra Uruguay. Sí. Bueno, el Reino Unido siempre ha tenido mucha fama de tener un buen fútbol, tiene muy buenos equipos. Bueno, lo inventamos, pero solamente ganamos una vez la Copa Mundial. Bueno. Es tiempo para ganarlo de nuevo. Bueno, siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo, sí. Bien, y en general en Europa. Bueno, Europa ha pasado unos años difíciles Muy difíciles. económicas. Se está recuperando. Está recuperando. Nuestro país está recuperando. Alemania está recuperando bien. Afortunadamente también España muestra señales de recuperarse. Y realmente en Europa queremos que todos los países salgan bien y recuperan, porque dependemos el uno del otro. Sí, visto desde fuera, pero bueno, no siempre le das un poco de seguimiento en este caso, a la información internacional. Me da la impresión que los dos países de Europa que mejor librados han salido de todo este proceso son Alemania y su país, el Reino Unido, hasta ahora, ¿no? Quizás sí, quizás es así, yo no sé, no puedo ser seguro de eso, pero yo sé que en nuestro caso la política de austeridad del gobierno parece mostrar buenos resultados, claro. Según no solamente según fuentes del gobierno británico, claro. Pero la misma Fondo Monetario Internacional nos ha dado un buen nos calificó bien recientemente en un estudio que hicieron allá. Entonces, ¿salimos bien? Sí, bueno, señor Fischer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Para nosotros ha sido un motivo de gran satisfacción tenerlo por acá. Muchas gracias. Todas las informaciones tan interesantes que nos ha brindado. Mañana, como es día de Corpus Christi, nosotros vamos a repetir este programa porque además nos parece que es muy interesante. Okay, bueno. Y entonces para que todos los amigos televidentes, los que no lo hayan visto hoy por algún motivo, tengan la oportunidad de verlo mañana. Y los que lo hayan visto hoy quieran volverlo a ver, pues mañana lo ven de nuevo. Y yo puedo verlo. Y bueno, le deseamos la mejor de la suerte. Gracias. En el próximo partido de fútbol. Bueno, lo necesitamos tomar. Sí. Bien, amigos televidentes, se quedan un momento más con nosotros. En breve regresamos con el tiro rápido de hoy. Teledebate El Tiro Rápido de Mario Rivadavia. Demoró más de 4 años y por sobre 40 y tantos reenvíos, pero al fin se hizo justicia. Todas las artimañas utilizadas para dilatar el juicio por los abogados Adriano Román, autor intelectual y financiador del atentado, que costó la visión de un ojo al abogado y periodista Jordi Veras, no fueron suficientes para que éste
y los complicados en la criminal trama tuvieran en definitiva que enfrentarse a las consecuencias penales de la misma y recibir todo el peso de la ley en forma de severas condenas. En este caso, la clásica frase de que justicia demorada es justicia negada se cambió por otra también conocida: la justicia tarda, pero llega. La víctima y su padre, el destacado jurista de la ciudad corazón Ramón Antonio Negro Veras, se dieron por satisfechos con el fallo y dijeron que este envía un vigoroso y oportuno mensaje a la criminalidad. Quienes colmaron el tribunal, amigos, relacionados, curiosos, aplaudieron cuando se leyó el fallo condenatorio. La población de Santiago, que siguió el juicio con sumo interés, de seguro se siente igualmente satisfecha y el espíritu de la justicia debidamente resarcido. Ahora bien, este caso impone otras lecturas que no pueden pasarse por alto, por cuanto pone en evidencia la debilidad de nuestro sistema penal. El hecho de que Adriano Román, condenado a 20 años por intento de dar muerto a su esposa, haya podido organizar este nuevo acto criminal desde dentro de la prisión, pone al descubierto una vez más la fragilidad del sistema carcelario, donde todas las normas disciplinarias son incumplidas, casi siempre contando con la complicidad de los propios encargados de aplicarla. Que los abogados contratados por Román hayan apelado a todo género de recursos dilatorios, tanto los que facilita un código procesal excesivamente permisivo, como otros de su propia invención, se explica hasta cierto punto para justificar sus honorarios, aunque en no pocos casos aquellos traspongan los límites del más descarnado cinismo. Que los abogados de oficio hagan lo mismo, en cambio, no tiene justificación. Su función es asumir la defensa que dispone la ley a favor de todo acusado, pero no hacer burla de la justicia. Y que magistrados en el curso de este largo proceso se hayan dejado arrastrar ese juego de perversas dilaciones deja muy mal parada la administración de la justicia en el país y explica en gran medida por qué resulta tan pobre la cuota de credibilidad y confianza que le otorga la mayoría de los dominicanos. Ciertamente al final se hizo justicia, como también después de tantos años el insistente reclamo ciudadano y la decidida y perspicaz actitud de un juez lograron sentar en el banquillo de los acusados a los responsables del asesinato de Orlando Martínez, algo que todavía no ha ocurrido en el caso del también periodista Goyito García Castro. Pero de no mediar esa insistencia, de no producirse esas presiones, de no tratarse de personas de relevancia social, la justicia hubiese terminado por prevalecer, como en los dos casos que señalamos. La respuesta es tan obvia que no resulta necesario expresarla. Porque aunque teóricamente todos somos iguales ante la ley, la cruda realidad es que hay algunos que son mucho más iguales que el resto. A los demás, casi siempre termina por llevárselos el mismísimo diablo. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes repitiendo este mismo programa de hoy, esta entrevista tan interesante con el excelentísimo señor embajador del Reino Unido en nuestro país, Steven Fisher. Y el próximo viernes, pues, estaremos de nuevo en el aire con una nueva entrega de Teledebate. A todos, como siempre, pues nuestros mejores deseos y que tengan mañana una feliz, tranquila y cristiana celebración de la festividad religiosa del Corpus Christi.